A los 18 yo hago la confesión de fe. Duré como 2 años sirviéndole al Señor y luego más adelante, obviamente cuando dejamos de leer la palabra, cuando dejamos de acercarnos al Señor, porque somos nosotros mismos quienes nos alejamos, pues ahí me aparté de los caminos del Señor. Yo me sentía como cuando eres un perrito cachorro, que no tienes a dónde ir, que cruzas la calle sin pensar porque no tienes un norte. Así era que yo estaba. Presencié un evento, ¿verdad?, en donde a una persona la atropellaron y la vituperaron. Yo sentí que habían atropellado a una hormiga. Ahí tú identificas, algo le está pasando a mi corazón. Correcto. Y ahí fue donde vino el miedo realmente, el miedo de ser una persona fría. Ahora da comienzo tu programa Es Necesario que Testifiques por Maranata 911. Dios le bendiga, Dios le guarde. Te saluda tu hermano Diego Silva y este es tu programa Es Necesario que Testifique, que va por Maranata 911. Y estamos sumamente agradecidos con el Señor que nos da el privilegio, nos da la oportunidad de estar nuevamente un día más, un episodio más en este programa que ha sido de gran bendición para muchos. Hemos recibido muchos mensajes que se han gozado con las diferentes programaciones, que el Señor les ha ministrado en ciertas áreas, o en alguna o en otra manera, se han identificado con los testimonios de los diferentes recursos que han pasado por aquí, por esta programación. Y nosotros queremos darle completamente la gloria al que se la merece, que es completamente el Señor Jesucristo, que es el que lo ha hecho posible y el que lo sigue haciendo. Así que nosotros estamos agradecidos con todo lo que ha sucedido en este tiempo y nos hemos gozado en gran manera. Y yo sé que hoy no será la excepción. Yo sé que hoy usted se podrá identificar con este testimonio. Usted podrá decir, wow, lo que le está pasando a ella o lo que le sucedió a esta persona me está pasando a mí, pero ya veo que hay una salida. Y por eso es necesario que el recurso de hoy testifique la grandeza del Señor Jesucristo. Así que, sin más preámbulos, voy a presentar a nuestra hermana Bárbara López con nosotros. Bárbara, Dios te bendiga. Amén, Dios les bendiga. Gracias por decir que sí, porque no muchos dicen que sí. Amén, Dios les bendiga. Como dijo el hermano, mi nombre es Bárbara López. Quiero enviarle saludos, ¿verdad?, a los muchachos de la 308, en especial a mi esposo, a Luis Rodríguez Carmona. Saludos a mis hijos, a mi familia y a mi gente de Llorén, los cuales amo. Dios les bendiga mucho. Amén, amén. Así que quedan todos saludados. Saludamos al siervo, ¿verdad?, que lo conocimos. Estuvimos por allá grabando lo que es La Gran Mentira y él tuvo participación en lo que es esa programación. Así que, ¿verdad?, nos gozamos en gran manera de lo que Dios está haciendo en su vida. Y ahora vamos a comenzar esta programación con este texto bíblico que se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 23. Dice, a la noche siguiente se presentó el Señor y dice, ten ánimo, Pablo, pues como han testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiquen también en Roma. Así que hoy te decimos, hermana Bárbara, que ten ánimo, que es necesario que testifiques. Claro que sí. Soy nacida y criada en el residencial Luis Llorén Torres, por una madre, ¿verdad?, que siempre somos 3 hermanos, somos 3 hijos, los cuales fuimos instruidos por una madre que, aunque apartada, fue criada, ¿verdad?, por alguna situación en el Evangelio para la gloria de Dios. Fui una niña, ¿verdad?, que según me cuenta mi madre, ¿verdad?, mi madre conoció al Señor en un hogar de niños huérfanos, ya que la madre de mi mamá estuvo 20 años en instituciones, ¿verdad? Estuvo presa 20 años, 10 años en la estatal y 10 años en la federal. Y a causa de eso, ¿verdad?, a la edad de 7 años más o menos, mi mamá pues fue rescatada gracias a mi abuelita, ¿verdad? Y gracias primeramente al Señor, por unos misioneros que iban a la cárcel a llevar palabra del Señor. Fueron al residencial a buscar a mi señora madre y pues la llevan a este hogar. Y ahí es donde ella fue instruida, encaminada en los caminos del Señor. Y gracias a eso, para la gloria de Dios, por eso digo, aunque apartada,
pues ella sembró esa semilla en mí y en mis hermanos en también. ustedes, exacto. Vemos que, ¿verdad? Tu mamá ya a esa corta edad, tu abuelita, que es la mamá de ella, se busca unos casos. Correcto. Cae a la cárcel y la sentencian ¿a cuánto? 20 años. 20 años de cárcel. Tú tenías solamente 8 años de edad cuando tu abuelita fue sentenciada. Me estás diciendo que para ese tiempo, entonces, cuando ella va a la cárcel a ver a su mamá, pues hay ministerios que hay unos misioneros que eran de Holanda. ¿Me lo habéis dicho? O de otro lugar, de otro país. lugar, No eran, correcto. eran extranjeros. Eran extranjeros. No eran puertorriqueños, lo que quise decir. Correcto. Ok. No son puertorriqueños, son unos misioneros. Entonces, tienen este ministerio en donde se encargan de los niños de los presos. Ellos tenían un hogar de niños huérfanos donde había muchos niños que los padres habían fallecido. Pero en este caso, pues ellos, mi abuela habla con una de estas trabajadoras sociales y ellos pues acogieron a mi mamá en este hogar, ya que mi madre estaba siendo criada por su abuela y su abuela no estaba bien de su mente. Ujú. Y la llevan allá. Y allí fue donde mi mamá pues conoce al Señor. Fue totalmente, ¿verdad? Instruida en lo que es los caminos del Señor. Y ya cuando nosotros nacimos, pues ella se encargó de sembrar esa semilla, aunque apartada. Y estuve toda mi niñez yendo a la iglesia pentecostal, porque mami nunca permitió que fuéramos a otra iglesia que no fuera la iglesia pentecostal. Y allí, pues, para la gloria de Dios, pues, ¿verdad? Le doy muchas gracias al Señor primeramente por esa enseñanza que ella nos inculcó Claro. a cada uno de nosotros. Y por tal razón hoy día, pues, estamos aquí para la gloria de Dios. Gloria a Dios. Entonces ya, desde que tienen uso de razón, pues entonces empiezas a ser criada de lo que es el evangelio. Correcto. Sembrando la semilla, ya tienes conocimiento a la edad que tenía, pero tienes el conocimiento del Señor, de Jesucristo, que murió en la cruz, ese Amén. fundamento básico que nos enseñan en la mayoría de los hogares, pero siguen fomentándote eso. Claro. Son 3, me dice que son 3 ustedes. Somos tres. Tengo una hermana, ¿verdad? La cual falleció exactamente en el huracán Fiona. Y tengo a mi hermano, que es el más pequeño, y yo soy la del medio. Ok, pues entonces siguen creciendo, se están criando en este lugar, pero también se crean con la palabra. Correcto. ¿Y papá? Pues papá en aquel momento, ¿verdad? Fui criada en un hogar disfuncional, pues porque mi papá pues decidió coger otro camino, el camino de las drogas. Estuvo muchos años en el vicio de las drogas. Estuvo de hogar en hogar, siempre tratando de buscar ayuda para poder recuperar, ¿verdad?, lo que es la familia. Pero nada le funcionó, Diego. Nada le funcionó hasta que se topó con el Caballero de la Cruz, Exacto, con Cristo, para la gloria de Dios. Gloria a Dios. Pero hubo un tiempo, Claro. hay un tiempo que a lo que sucede eso, tenemos a tu mamá, le está sirviendo el Señor sola, tratando, ¿verdad?, de ir a la iglesia sola, y él, No, en aquel momento mi mamá todavía no estaba apartada. Ok. Mi mamá vuelve a los caminos del Señor después de apartarse de él, cuando mi papá viene a los caminos del Señor. Sí, ella pues fue un apoyo realmente. Entonces, mi papá, para la gloria de Dios, después, como te digo, de estar en tantos hogares y nada le funcionó, hasta que llegó al hogar en aquel tiempo, Nueva Vida. Y allí fue que por primera vez conoció al Señor como su único, lo reconoció como su único y exclusivo Salvador. Yo tenía como 9, a los 11 años él sale del hogar y ahí pues la familia completa fuimos juntos todos por fin a la iglesia, como se supone, ¿verdad? Que qué lindo. fuera una familia dentro de los caminos del Señor. Claro, y ahí hago, ¿verdad?, una pausa, que estuvimos hablando de lo que fue el Hogar Nueva Vida en Gurabo para esos tiempos. Y qué bonito es, porque yo también empecé a testificarte de que mi papá estuvo ahí. Correcto. Y ahí fue cuando yo también conocí lo que fue el evangelio, conocí lo que fue, ¿verdad?, lo que era la iglesia, la Biblia, estos cultos pentecostales que se movía el Espíritu Santo y veíamos cosas sobrenaturales, veíamos un mover bien lindo del Espíritu Santo. Fui criado también ahí y por eso fue que estábamos hablando y al principio de entrevista
dijimos que nos trasladamos a esos recuerdos, y de casualidad los tres aquí también, por allá salió el productor diciendo, no, que me acuerdo, también las alabanzas, empezamos a cantar alabanzas aquí, pero ahí podemos ver el cumplimiento que en la palabra dice, instruye al niño en su camino, aun cuando fuese viejo no se apartará. Y muchas veces podemos tomar decisiones que nos veamos apartados del camino o de la voluntad o del propósito de Dios, pero esa semilla siempre nos persigue. Esos recuerdos, esas memorias. Ve que de repente tú escuchas ya tío, yo me acuerdo cuando me cantaban ese corito. Esa es la semilla. Amén. Yo me acuerdo de esa alabanza. Esa es la semilla que se sembró. Y estuvimos hablando de eso. Cuéntame esos momentos cuando tu papá estaba en ese hogar. No, pues fueron momentos de regocijo y de felicidad, ¿verdad? Porque al ver el panorama que tenía mi papá antes de llegar a ese hogar, antes de reconocer al Señor como su único exclusivo Salvador, era algo como que bien diferente. Entonces ya cuando papá, ¿verdad? Que era como le digo, papá llegó a casa, entonces empezamos a ir todos a la iglesia, empezamos a buscar todos del Señor. Dentro de todo, yo te digo que el Señor se glorificó en gran manera. De hecho, te estaba comentando ahorita, ¿verdad? Que a mi mamá obviamente yo la amo con todo mi corazón, ¿verdad? Y hoy día mi mamá es una pieza bien esencial en mi vida. Pero bien esencial. Mi mamá para mí, de verdad que no tengo ni palabras. De verdad que yo agradezco mucho al Señor por ella, pero en aquel tiempo yo amaba a mi papá por sobre todo. Claro. Mi papá era mi héroe, independientemente de lo que había hecho en un pasado. Mi papá era mi héroe, mi papá era mi todo, y entonces meses antes de que mi papá falleciera o cayera en enfermedad, yo me acuerdo que yo me había apartado de los caminos del Señor. Porque aunque en mi juventud, ¿verdad? Tuve mucho tiempo sin servirle al Señor yendo a la iglesia, pero a los 18 años, el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Me hace un llamado y me dice, si no te arrepientes, te mueres. Y ahí es cuando yo decido por primera vez como tal, a los 18 años, aceptar al Señor como mi único y exclusivo Salvador. Más adelante, no duré mucho en los caminos del Señor cuando me aparto. Y es cuando mi papá también se enferma. Okay. Sí, entonces pues fueron momentos bien fuertes porque definitivamente la palabra se cumple cuando nos apartamos de los caminos del Señor, ¿verdad? Lo que nos viene no es nada bueno y definitivamente fue lo que yo pasé. Mi papá murió, yo estando apartada de los caminos del Señor, y entonces fue cuando el enemigo me empezó a acusar de que eres una mala hija, pues por cosas que habían pasado que no estaban en mis manos realmente, pero había sido bien engañada, totalmente engañada. Y pues no me comporté como debí de haberme comportado a la hora de su enfermedad. Y eso pues me costó que el enemigo de las almas me acusara en todo momento, a lo que me llevó al alcoholismo. Sí, que creó un trauma. Un trauma, creó un trauma total donde único yo me refugiaba era en el alcohol. Tenía 2 hijos ya, pero el alcohol era mi refugio. Y entonces seguí de alcohólica, seguí llevando mi vida como quería llevarla realmente, no conforme a lo que estipulaba la palabra, sino ya conforme a lo que estipulaba el enemigo de las almas en mi vida, porque pues yo era una monigota de él. Entonces llegamos, perdona que verdad, ya estamos a la edad de 18 años. Correcto. Una edad que, ¿verdad?, es difícil, que siempre hablamos que es una edad que a veces uno no sabe ni por dónde va. Pero entonces a eso se le añade que tu papá fallece. Correcto. A esa edad. No, él falleció, yo tenía ya como 23 años. Ok, pero ahí, perdóname, que cayó, empieza a diagnosticarle. Exacto, a los 18 yo hago la confesión de fe. Duré como 2 años sirviéndole al Señor. Y luego más adelante, obviamente cuando dejamos de leer la palabra, cuando dejamos de acercarnos al Señor, porque somos nosotros mismos quienes nos alejamos, pues ahí me aparté de los caminos del Señor. Ok. Y ahí fue donde, ese fue el peor error que cometí.
Y cuando te apartas, ahí es que él fallece, ¿o no? Cuando me aparto, correcto. Y no estoy, ¿verdad?, echando la culpa al apartarte, sino que viene una cosa tras otra, otro tormento, otra tormenta tras otra tormenta. Y vemos que lamentablemente en esta vida hay personas que estarán, pero hay otras que se irán antes de tiempo. Y cuesta trabajo o a veces doloroso el desprenderse de estas personas que uno ama. A veces además pensaban que van a irse. Esos pensamientos contrarios que vienen a nuestra humanidad son vientos de gran ímpetu. Pero en la Biblia dice que el que no esté fundamentado, el que no esté cimentado bien, cuando vengan esos vientos fuertes, ¿verdad?, caerá. Se caerá la casa. Pero vemos que vienen estos vientos contrarios a tu vida. ¿Qué crearon estos vientos contrarios a tu vida? ¿Qué crearon? Crearon vanidad en mi vida, depresión. De verdad que no tenía norte, me sentía como... ¿Cómo te lo puedo explicar? Yo siempre digo que obviamente sin Cristo nada somos, pero yo me sentía como cuando eres un perrito cachorro, que no tienes a dónde ir, que cruzas la calle sin pensar porque no tienes un norte, no... Así era que yo estaba. De verdad me sentía bien, estaba muy perdida. Mira esto. La pasé súper mal. Pierdes a tu papá físico. Y tú me dijiste que tu papá era como tu superhéroe. Correcto. Me imagino que para uno poder identificar a papá como superhéroe es un papá protector. Correcto. Que aún en sus condiciones, en sus imperfecciones, trataba de dar su máximo, de cuidarte, de estar ahí para ti, la nena de papi, Así fue. ese dulcecito, esos detallitos, protegerte que no te suceda nada. Correcto. Al perder esa figura importante en tu vida, eso te lleva, ¿verdad?, a crear heridas en tu corazón y apartarte del camino. Por eso identifica que te sientes sin rumbo, sin dirección, porque no tienes a tu papá físicamente. Pero aunque tienes tu papá espiritual, uno en la rebeldía decide no hacerle caso. Ya estás como un barco a la deriva, sin capitán, sin un ancla, sin una dirección. ¿Qué te llevaron esas olas? ¿A dónde te llevaron esas olas? No, pues, como te digo, me llevó al alcoholismo, a no ser la madre que debí de haber sido, porque yo sé que si yo hubiera permanecido en los caminos del Señor, por medio de... El manual. Al manual, correcto. Yo hubiera sido una mejor madre, hubiera tomado mejores decisiones, las cuales no tomé. ¿Y qué te digo? 2 pensamientos suicidas en diferentes ocasiones porque era tan y tan vanidosa que si no tenía lo que yo quería, eso para mí era como... Pero, ¿sabes lo que me salvó? La semilla que se sembró. Gloria a Dios. Eso fue. Porque yo decía, wow, si yo me mato, mis hijos con quién se van a quedar. Ellos no tienen a nadie más. Si yo fallezco, me voy a ir directito al infierno. Me va a perder. Sí, y entonces, a pesar de, ¿verdad?, de todas estas cosas, todavía tenía ese temor, todavía mi corazón no estaba tan endurecido, ¿verdad? Y todavía tenía esos pensamientos de que yo me montaba en una motora y yo decía, Dios mío, Señor, perdona mis pecados. Sí, estando aún así ebria, borracha, Dios mío, Señor, perdona mis pecados. Y entonces, para que tú veas, Diego, lo importante que es sembrarle esa semilla en los hijos. Tú sabes, porque en momentos en donde nosotros los padres no estamos, ahí está el Señor. Claro. La palabra dice, clama a mí y yo te responderé. Y definitivamente esa palabra, aunque yo estaba apartada de los caminos del Señor, se hizo real y se ha hecho real en mi vida. En la Biblia dice que el principio de toda sabiduría es el temor a Dios. Y en otro versículo dice también que con amor y misericordia se corrige el pecado y que con el temor a Dios el hombre se aparta del mal. Esa reverencia, ese temor a Dios que comienza desde niño, es la que no nos hace o no nos permite hacer cosas peores en nuestra vida. Tomar decisiones que a veces
tú dices, verdaderamente yo no lo puedo hacer porque la Biblia lo dice. Ese es el temor a Dios. Eso es así. Y ese me temor pasó. no te permitiría hacer otras cosas. Eso es así. Ese temor fue el para la gloria de Dios, porque de verdad que no dejo de darle gracias al Señor día a día, porque el Señor fue más que misericordioso conmigo, porque definitivamente no era para yo estar aquí en estos momentos. Gloria a Dios. No era. Y ese temor me impidió, como dijiste, hacer cosas peores que las que hice. Ujú. De verdad que sí. Y de verdad que hay que darle gracias a Dios por todo. Y ahora lo puedes reconocer y qué lindo se siente, ¿verdad? Así es. Así es. Que uno reconoce que si no fuese por su misericordia o por su amor, ninguno de nosotros estuviésemos aquí. Las cosas que uno hacía, aún así Él tuvo misericordia de nosotros. Muchas veces hay caminos que parecen ser correctos, pero no, ¿verdad? Es camino de muerte, nuestra ignorancia, no sabemos lo que suceda luego, no sabemos nada de lo que se avecina. Estamos viendo que tú estás rebelde y que poco a poco se te va el temor a Dios. Cuéntame un poquito más sobre eso. Pues mira, así estuve como por 7, casi 8 años, apartada de los caminos del Señor. Siempre hubieron muchas personas que venían a mí, me decían, mira, que el Señor me revela, Dios te está llamando. Personas que no me conocían realmente. Siempre venían a traerme una palabra, pero yo hacía caso omiso de eso, pues porque... ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque a veces uno escucha a veces lo que uno le conviene o lo que quiere. Y en aquel momento, pues estando en la carne, imagínate tú, la carne lo que le gustaba escuchar Nadie era quiere cosas escuchar ese carnales. sermón, esas palabras que van en contra de lo que uno piensa, esa Correcto. confrontación. A nadie nos gusta la confrontación. Correcto. Entonces, pues a veces uno piensa que uno es joven, pues se le va el norte, como te dije ahorita a uno, pero la realidad del asunto es que, como también te dije, que Dios no contiende para siempre. Dios siempre nos da la oportunidad, ¿verdad?, del arrepentimiento. Dios siempre nos da la oportunidad de que veamos más allá de lo que Él quiere hacer Claro. con cada uno de nosotros, pero pues algunas veces nosotros nos hacemos los ciegos o estamos muy ciegos. Entonces, me acuerdo que hasta que no presencié un evento, ¿verdad?, en donde a una persona la atropellaron y la vituperaron completamente. Yo veo este evento, Diego, y yo sentí que habían atropellado a una hormiga, por decirlo así, porque tenían un perro. Ok. Entonces, cuando sentí que mi corazón ya se estaba endureciendo, fue que me preocupé. Me preocupé porque entiendo que, como te dije, Dios no contiende con el hombre para siempre. Y Dios nos da la oportunidad, ¿verdad? Pero si nosotros, pues entonces Él, ¿verdad? Dios es un Dios caballeroso. Y me acuerdo que ese día que presencié ese evento, rápido me fui a mi casa y en la sala de mi casa dije, Señor, yo sé que tú quieres que yo te sirva en espíritu y en verdad, pero yo necesito una iglesia que yo no tenga la excusa de que no tengo gasolina, de que estoy cansada, no puedo ir. Yo necesito una iglesia pentecostal, de la cabeza a los pies, porque, pues, como sabemos, lamentablemente, pues muchas iglesias que eran ya no son. Claro. Y no jugamos, ¿verdad? Oramos, sino, ¿verdad? Porque mientras hay vida hay esperanza. Pero yo quería una iglesia que fuera conforme, ¿verdad? Sana doctrina. La sana enseñanza, la escritura. Correcto. No caer en manos de un lobo rapaz, que lamentablemente hay muchos por ahí. Correcto. Pero me llama la atención que ese suceso, como Dios trata contigo, muchas personas, Dios trata de diferentes maneras, pero en tu caso, estamos viendo ese suceso, esa situación en donde atropellan a una persona y le dan. Eso te marcó a ti, al ser una persona mayor, ver ese accidente. Tú lo ves con tus ojos, pero tú no sientes nada, tú no te compadeces, no expresas ninguna emoción, no sientes pena hacia esa persona, aunque tú no tengas nada que ver con ese accidente. Pero al tú verlo, en no conmoverte, y eso es lo que a ti te da alerta, lo que te alerta, tú dices, wow,
y yo no siento ni remordimiento, yo no siento ni pena, no siento nada por esa persona, me quedé normal. Correcto, así fue. Ahí tú identificas, algo le está pasando a mi corazón. Correcto, así fue. Y ahí fue donde vino el miedo realmente, el miedo de ser una persona fría, porque a pesar de que estaba apartada de los caminos del Señor, pero tendía a ser una persona pues que me conmovía muchas cosas, me daba pena muchas cosas, ayudaba en muchas áreas a las personas. Claro. Y al surgir este evento, pues me preocupé demasiado de mucho. Y ahí fue donde yo digo que se oye, ¿verdad? Pero gracias a este evento, es que Dios sabe todas las cosas y sabe cómo tratar con el hombre, ¿ves? Y yo digo, si no hubiera pasado esto y yo no hubiera tomado esta decisión, como te digo, en estos momentos yo sé que yo no hubiera estado aquí hablando contigo. Estuviera yo en las pailas del infierno. ¿Verdad? En otra condición peor. También. Entonces, pero es curioso y, ¿verdad? Y es impresionante que no muchos hacen eso. Muchos no quieren reconocer la condición en la que está su corazón. Y muchos no quieren pasar de una precontemplación a contemplar sus problemas. Por eso vemos que la persona que quiere un cambio en su vida tiene que darse cuenta, tiene que identificar de dónde está fallando. Porque si no, no lo podemos trabajar, no podemos llevar, ¿verdad? O buscar la solución a ese problema. Por eso tenemos que tener el conocimiento, el entendimiento de la área en la que estoy fallando. Pero en tu caso, tú identificas que aunque la Biblia dice que los tiempos postreros el amor de muchos se enfriará, y eso puede caerte a tu persona porque el amor hacia el prójimo lo estabas perdiendo, se te había enfriado. La palabra del Señor crea algo en nosotros, crea ese temor, nos da el conocimiento, pero ya esa esencia que tenía la perdiste, la estabas perdiendo. Entonces vemos cómo muchas veces personas que están apartadas todavía le queda la esencia de lo que en algún momento fueron. Tú ves que hay gente que se apartan pero no roban, no mienten, pero aún siguen, aunque están apartados, siguen practicando la justicia. Y todavía le queda cierta esencia. Y hay muchos que lo pueden mantener. Pero ¿qué pasa? Que si tú no cuidas esa esencia, las moscas muertas vienen. Y estamos viendo que en tu caso esas moscas muertas están llegando a tu corazón. Eso fue lo que pasó. Eso fue lo que sucedió. Pude reconocer para la gloria de Dios, pero todo lo que dijiste exactamente me identifica. Para la gloria de Dios pude reconocerlo, pude reconocer que estaba totalmente endemoniada, pude reconocer que cuando venimos a los caminos del Señor se nos va a hacer más fuerte, un poquito más, no difícil, porque para Dios no hay nada difícil ni imposible, pero se nos hace, tenemos que hacer más fuerza para poder dejar ese mundo. Entonces, rápidamente cuando tomé la decisión de reconciliarme con el Señor, créeme que lo primero que yo le pedí al Señor era, Señor, libértame, quita todo. Reconocí que estaba endemoniada, reconocí que el corazón mío estaba ya endurecido. Pude reconocer muchas áreas y eso fue lo que le pedí realmente al Señor. Que me pusiera un corazón de carne, que me diera amor, que pudiera yo perdonar a mis enemigos, ¿verdad? Que sabemos que no tenemos enemigos porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra... Pero que pudiera yo perdonar y amar a las personas que me habían hecho daño en algún momento en mi vida. Pude perdonar, pude ser libre en el nombre poderoso de Jesús para la gloria de Dios. Y hasta el día de hoy, pues sigo, ¿verdad? Pidiéndole al Señor siempre que esa esencia que ha depositado en mí, ¿verdad? Que no se vaya, ¿verdad? Y sigo luchando, ¿verdad? Porque esto es una lucha constante para mantenerse uno dentro de lo que es los caminos del Señor y dentro de lo que es el amor de Cristo en cada uno de nuestros corazones. Gloria a Dios. Qué lindo. Pero vamos a irnos a, ¿verdad? Para seguir la trama. Amén. Viste aquel suceso, te endureciste. ¿Y qué hiciste luego? Luego fui a casa, le dije, Señor, como te dije,
yo sé que tú quieres que yo te sirva en espíritu y en verdad. Acepté al Señor y no sabía yo que había una iglesia cerca. Empezaste a congregarte. Empecé a congregarme en esa hermosa iglesia, sí. Iglesia Casa de Oración Vasos de Barro, en Villa Palmera. La pastora Sonia Obulgo, a la cual le envío muchos besitos, la amo mucho. Y al pastor también. Unos pastores excepcionales, los cuales me guiaron, me enseñaron, me dieron la oportunidad, ¿verdad? No es del nombre líder, pero sí me dieron la oportunidad de aprender. Claro. De verdad que estoy bien agradecido. Sí, de confiar en ti, de ponerte en algún cargo. Correcto. De delegarte alguna responsabilidad dentro de lo que es la iglesia. Exacto. Y comenzaste a tener cargos dentro de la iglesia. Y eso es algo bonito, que las personas confíen en uno para tener una responsabilidad en la iglesia, ¿verdad? Y allí fuiste formada, fuiste capacitada, fuiste dirigida y te empezaste a acordarte de las memorias de cuando estabas en el Hogar Nueva Vida. Correcto. Allí, Cuéntame sobre eso. Pues allí, obviamente, cuando uno, ¿verdad? Va creciendo en los caminos del Señor, hay cosas que muchas veces uno no entiende. Ajá. Pero allí en esa iglesia fue donde se me enseñó, ¿verdad? Lo que era realmente el amar a los enemigos, el amor de Cristo, el cómo llevar una vida en Cristo, en cómo pensar, andar, caminar, expresarnos, ¿verdad? Cuando le servimos al Señor, ¿verdad? Allí me enseñaron lo que es ser una discípulo de Cristo en su totalidad. Qué lindo, qué lindo. Entonces, recuerdo que, ¿verdad? Después que se me depositó cierta confianza, como te había comentado, recuerdo que para el huracán María, Okay. yo me acuerdo que María se llevó todo en la casa donde yo vivía. Entonces, pues tú sabes, Diego, que a veces nosotros tomamos muchas malas decisiones, aún así estando dentro de los caminos del Señor, ¿verdad? Porque realmente entiendo que siempre debemos de consultar todo lo que nosotros vayamos a hacer con el Señor, ¿verdad? Que es quien nos dirige y quien nos debemos dejar dirigir de Él. Me acuerdo que yo había perdido todo en María y recuerdo que la persona con quien yo estaba, mi ex esposo, él pues llevaba una vida desenfrenada. Yo estaba en los caminos del Señor, él no. La palabra nos dice que la amistad con el mundo es enemistad con el Señor y definitivamente lo vi muy cierto en mi vida cuando recuerdo que habían terminado de arreglar el techo de la casa y me invitaron él y unas amistades a comer a un lugar. Allí obviamente todo el mundo bebía y yo antes, que era una alcohólica. Exacto, vienes batallando con eso. Pues exactamente, seguía batallando con eso. Me aparté en cierto modo, en María dejamos de ir a la iglesia, en María dejamos de leer la palabra, pues por cosas del diario vivir, ¿verdad? Cosas que no debíamos haber hecho, pero pues en mí pasó hasta que llegó el día en que, siendo presidenta de damas, estando con estas amistades, tómate un vino, que esto no es nada, pues ahí Cediste hasta... cedí hasta emborracharme ese día, recuerdo. Wow. Luego cuando llego al barrio, ¿verdad? Donde yo vivía, recuerdo que una hermana de la iglesia me vio y me grabó. Y El mismo día que sucede eso. El mismo día, sí, correcto. Le lleva la grabación a la pastora, aunque ya yo iba, ¿verdad? A confesar, ¿verdad? Mi pecado, Claro. obviamente. Pero fue un golpe bien duro para mí. Pero para la gloria de Dios, ¿verdad? Y le doy gracias al Señor, ¿verdad? Por esos pastores que no me dieron la espalda. Claro. Que aunque obviamente tuve que cumplir una disciplina, Claro, sí. cumplí mi disciplina, pero dentro de la disciplina no es fácil, Diego, porque dentro de la disciplina el diablo te sigue acosando, dentro de la disciplina te sientes como si te estuvieran vituperando. Claro. El enemigo te quiera hacer que tú veas cosas que realmente no son, para que vas a la iglesia, ya nadie confía en ti, y vienen esta clase de sentimientos erróneos, ¿verdad?
Y dentro de todo, pues pude cumplir mi disciplina y para la gloria de Dios, pues, ¿verdad? Que el Señor puso en el corazón de la pastora, volvió a confiar en mí. Ya yo iba a viaje misionero, pero ahí fue mi primer, ¿verdad? Viaje misionero con el Padre, Hijo y Espíritu Santo a la República Dominicana, dirigida por el Señor, obviamente. Y allí pues se cumplió la misión y permanecí como presidenta de misiones en esa iglesia. Gloria a Dios. Después de dama de misiones, pero, ¿verdad? No, la disciplina, como tú dijiste ahorita, no es algo, ¿verdad? No es agradable al principio, no es algo que nos guste, pero crea un espíritu apacible en nosotros, es parte, por eso es que la disciplina es una corrección. Es para corregir. Muchas veces hay gente que piensa que la disciplina es para matarte, es para... Pero yo quiero aplaudir a esos pastores que aún disciplinan a sus ovejas, ¿verdad? Muchas veces esos pastores se enrollan las mangas, van al lodo con uno, limpian la oveja, pero estas ovejas vuelven y se ensucian, pero estos pastores con mucho amor, con dedicación, van y siguen tratando con la oveja, van, ¿verdad? Te levantan las manos, te restauran. Y yo creo que eso es parte del evangelio. Eso es parte del evangelio. Hay muchas personas que caen, pero Dios tiene un trato contigo que el mismo día que saliste, que empezaste a beber, ¿verdad? Esa bebida, ese mismo día ese pecado salió a la luz. No fue que pasó el tiempo, no fue que sucedió, no. Ese mismo día el Señor lo saca a la luz. Así que Dios trabaja contigo, ¿verdad? Dios te va tratando, pero llega el día que el pecado va a salir a la luz. Pero en tu caso prácticamente fue ese día porque Dios tenía propósitos contigo. Y eso es lo que hay que entender. Y no se crean ahora, aquí nadie tiene alas. Todos tenemos luchas, pruebas. Eso es así. Y en la Biblia dice que el que piense estar firme, vela que no caiga. Que hay que velar. Pero ahí viene, en tu caso, te habías unido a un yugo desigual. Correcto. Estaba haciendo enemistad en el mundo en cierta manera. ¿Por qué? Porque, ¿sabes? No es para justificar tu acción, pero el sacerdote de tu casa no te está dirigiendo, no está asumiendo un rol. Correcto. No está siendo esta persona que te cuide, te capacite, te proteja. No que te exponga al pecado, no que te tiente. En este caso, fue él. Correcto. Eso es vino correcto. un desliz, una recaída, pero caíste, como le decíamos, los pastores te renovaron, te levantaron. Amén. Eso es correcto. Es que a veces también nosotros estando dentro de los caminos del Señor, tomamos, como te dije ahorita, malas decisiones. Malas decisiones, pues pensamos que hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero su fin es fin de muerte, ¿verdad? Y muchas veces nosotros mismos escogemos ese camino para luego al final, pues, pedir misericordia. Exacto. De verdad, pero tenemos que pasar ciertas cosas, ¿verdad? Cierta enseñanza. Sí. Para entonces luego no volver a cometer el mismo error y decir, no, espérate un momentito, hice esto mal, no conté con el Señor, me creía sabia en mi propia opinión, pues ya no. Y pues para la gloria de Dios, pues todo es una enseñanza, ¿verdad? Es que uno a veces se cree que es fuerte por nuestra propia fuerza. Correcto. Y en cierta manera nos independizamos de Dios, nos descuidamos en cierta manera. Pero Él es el que nos da la fortaleza y la sabiduría. Y yo creo que es parte de toda transición de madurar de cada cristiano, el cometer los errores. Y luego, ¿verdad? Aunque hay un % que se toman la disciplina, pero yo creo que es necesario, porque es parte de lo que es trabajar o tratar con la concupiscencia del viejo hombre, con las malas mañas, con todos esos deseos de antes. Y eso poco a poco el Señor lo va trabajando. Pero hay momentos en que ya vuelve uno, ¿verdad? Y le dan esa confianza nuevamente a los pastores porque te vieron que ya mejoraste la conducta, te renovaste. ¿Qué se siente luego de haber pasado una caída, de haberte cogido una disciplina? ¿Qué tú sientes luego de eso, que te vuelvan a confiar en ti y darte los cargos nuevamente? ¿Cómo te sentías eso? No, me sentí súper agradecida con el Señor porque
No nada más fue que el Señor, ¿verdad?, me envía sola allá a cumplir con esas 3 misiones, sino que también el hecho de que la pastora le diga a los otros pastores de allá, ella es mis ojos, ella es como si fuera yo. Gloria a Dios. Eso para mí fue, para la gloria de Dios, una honra de verdad inmerecida. Yo me sentía súper agradecida con el Señor por la misericordia y con ella también por depositar, ¿verdad?, por dejarse dirigir por el Señor y depositar esa confianza en mí. De verdad que por eso te digo que no tengo palabras para expresar, ¿verdad?, el amor, ¿verdad?, que siento por estos pastores. Qué linda, que ¿verdad? todavía Y siguen allí, ¿verdad?, instruyendo y siendo de edificación a las almas, en amor, en bondad. Y qué lindo. Y de verdad que los admiro y mi saludo a los pastores también. amén. Y a cada uno de los pastores que entienden lo que es ser pastor. Amén. Que conlleva todas estas cositas que suceden con las ovejas y con todos nosotros. Pero vemos que te convierte, vemos que ya estás perseverando, nos quedan varios minutitos, sigues perseverando para el Señor. ¿Llevas cuánto en el Evangelio? Llevo 2 desde el 2012. Ok. Desde el 2012. Creo que son 12 o 13 años. Septiembre fue que me reconcilié con el Señor. Para la gloria de Dios, ¿verdad? Obviamente no puedo comparar la vida, es incomparable todo lo que pasa en el mundo, ¿verdad? Ajá. No se lo deseo a nadie. Recomiendo, ¿verdad?, aunque seamos jóvenes, sean jóvenes, no se aparten de los caminos del Señor. No es fácil, pero con Cristo todo es mejor definitivamente, porque lo que pasa en el mundo, créeme que no lo quiero volver a pasar jamás en la vida. Estoy bien agradecida con el Señor por todo. Hoy día, ¿verdad?, tengo, como te dije, un esposo, ¿verdad?, que aunque no sabía o no, fue algo de verdad que vino de parte del Señor, porque mi pensamiento no era jamás en la vida estar con... No, jamás. Jamás, pero es un hombre al que amo con todo mi corazón, me respeta mucho, a pesar de que está confinado, es un buen sacerdocio. Yo digo que nosotros somos, ¿verdad?, con todo respeto, Pinky y Celebro. Él es Celebro y yo Pinky, pero en cuestión de que él siempre está ahí, ¿verdad? Cuenta con el otro, ¿qué vamos a hacer? Se Definitivamente. comunican. Correcto. Y ha sido de bendición a mi vida. La pandemia, en todo momento, siempre hay una palabra, siempre hay un vamos a orar por eso, vamos a hacer esto, no, espérate, vamos primero a orar, vamos a preguntarle al Señor, y de verdad que ha sido de bendición a mi vida. Qué lindo, le enviamos saludos, que fue uno de los recursos, ¿verdad?, que como dije temprano, de la gran mentira, y sé que el tiempo nos ha traicionado. Tendríamos que tener una segunda parte para hablar de esos temas que son necesarios, que cuando Dios rompe los pensamientos de cada uno de nosotros. Correcto. Tú no pensabas estar, ¿verdad?, con una persona que está en la prisión. No pensabas que pudieran tener una relación. Correcto. Que tu ayuda idónea estuviera allí. Son cosas que nos rompen a nosotros como humanos. Correcto. No, desarticulan. Pero vemos la mano del Señor obrar en tu vida. Amén, amén. Así que queremos darte las gracias por habernos acompañado en este programa. Es necesario que testifiques. Esa cámara es tuya. Dale un consejo ahí a esas personas que te están viendo. Ahí está mamá viéndote también, que está orgullosa de ti. Amén. Pues nada, ¿qué consejo? El consejo que le puedo dar a los padres, ¿verdad?, de hoy día es que instruyan a sus niños en sus caminos, para cuando lleguen a viejos no se aparten del camino, ¿verdad? No hay nada mejor que los caminos del Señor. Yo en un momento tomé una mala decisión. Tal vez si yo hubiera permanecido en los caminos del Señor, la vida de mis hijos hubiera sido muy diferente a la que es hoy día. Pero sé que, ¿verdad?, ellos están en las manos del Señor. Tengo una nena que hoy día le sirve al Señor. Tengo un niño que está apartado, pero yo sé que hay promesa de parte del Señor para él. Saludos a mi mamá, la amo mucho con todo mi corazón. Dios los bendiga a todos y espero que este pequeño testimonio, ¿verdad?, sirva para reconciliación de almas y... Amén. Que el Señor se glorifique en la vida de ellos. Amén. Claro que sí. Nos gozamos en gran manera, nos gozamos, ¿verdad? Gracias. Y sigue hacia adelante, que el Señor hará cositas bonitas. Así que queremos darte las gracias por habernos acompañado en esta programación en el día de hoy.
sabiendo y entendiendo que es de gran bendición para todos nosotros. Vimos cómo el Señor, ¿verdad?, obró en esta persona y se glorificó una vez más. Por eso es que es necesario que testifique. Así que me despido. Este es tu amigo y tu hermano Diego Silva y esto es Maranata 911. Dios te bendiga y Dios te guarde. Dios te bendiga, Dios te guarde. Si esta programación ha sido de bendición a tu vida, llámanos, queremos orar por ti. Puedes llamar al 787-953-6499, 787-953-6498. Tenemos hermanos dispuestos, disponibles a orar por ti. Queremos poner aún profesionales de la salud a tu disposición. Esto es Maranata 911, un oasis en medio del desierto. Dios te bendiga.